Dios les bendiga. Amén. Vamos a leer la Biblia en Génesis, en el capítulo 27 y en el versículo número 5. Es una lectura larga. Vamos a leerla. Esta lectura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Génesis 27, versículo 5. Dice la palabra de Dios en nombre de Jesús, Señor amado. Dice así. Gloria, Señor, y bendición de tu pueblo. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ellos 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas, para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Preguntó Isaac. Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, le hace una pregunta: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, le hace otra pregunta Isaac a Jacob: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado, por tu bendición, Señor, que nos das en esta tarde, Señor. Permite, Dios mío, Señor, que recibamos tu bendición, Padre amado. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Señor, para tu gloria, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues, se puede sentar. Entonces el Señor. Una porción bien larga. Entonces el Señor. Es un mensaje corto, pero la porción es grande. Entonces el Señor.
Es una porción larga, pero el mensaje corto. Y aquí en la palabra de Dios se ve otra vez lo mismo que hemos estado viendo de que en las familias del pueblo de Dios, aunque somos pueblo de Dios, hay pecado en las familias del pueblo de Dios. Y solamente que a veces en nuestra familia puede ser que a veces no se presente algo y uno se sorprende con los demás, ¿verdad? Hermanos que pasan por cosas, uno sorprende cómo si son hijos de Dios están así, cómo si son hermanas, son hermanos, viven como viven. Pero desde la Biblia, desde aquí uno empieza a ver, desde tiempos muy antiguo, perdón, uno empieza a ver de que como en el pueblo de Dios, en las familias del pueblo de Dios hay pecados también. Cuando empezamos a ver aquí, nosotros en el capítulo 27, el papá Isaac hace el pecado de que él le quiere dar la bendición a Esaú. Cuando Dios le había dicho a Rebeca que la bendición era para Jacob. O sea, le había dicho que el menor iba a servir al mayor, como no era normal, al contrario que iba a ser, porque Dios así quería. Y vemos aquí en el capítulo 27, aunque el padre sabe eso, Isaac quiere hacer lo que quiere hacer. Viene a bendecir al que él ama más, que es a Esaú. Aunque sabía que la bendición no era para él, porque Dios dijo que la bendición, o sea, que el que iba a tener pues la posición más grande de autoridad iba a ser el que no lo tenía que tener, que era el chico, y él se la quiere dar al grande porque es con el que él se siente, al que ama más, pues el que ama más. Ahí se empieza a ver como en una familia, en un hogar de pueblo de Dios, el papá está desobedeciendo a Dios para cumplir lo que él quiere, bendecir al que él ama más. Ahí se ve que quiere hacer su voluntad, no lo que Dios dice. Pues. Si Dios dijo algo, se lo dijo hasta su esposa y lo sabe la familia, y él quiere hacer lo que él quiere, no es porque él lo ama más y es su favorito. Pues. Ahí se ve como en las familias de Dios hay pecado. Pues. Ahora aquí donde estamos viendo nosotros aquí, en el versículo número 5 dice que Rebeca estaba oyendo. Rebeca estaba oyendo cuando Isaac, estaba cometiendo el pecado de quererle dar la bendición al que no tenía que dársela, y le dijo: ve a cazar un animal, porque era cazador, recuérdense en Esaú, y me haces con ese animal que casi me haces una comida como a mí me gusta, para que yo coma y te bendiga, porque antes de que muera, porque ya sabía que estaba grande y ya estaba a punto de morir. Y ahí mirábamos que aunque estaba a punto de morir, de todos modos estaba aferrado a hacer lo malo. Pues entonces, la gente a veces, aunque esté ya en las últimas, pues de todos modos está en su capricho, pues aquí no quiere hacer. Pero Rebeca estaba escuchando todo eso, y cuando Rebeca estaba escuchando, dice la palabra de Dios, lo que leemos del versículo número 5, dice que estaba escuchando ella, y dice del versículo 5 en adelante que ella le dice a Jacob lo que su papá quería hacer. Entonces lo que hace Rebeca, entonces le dice a Jacob que que Isaac quiere darle la bendición a su hijo, pero que primero que le case un animal, que se lo lleve el animal, que le haga comida con el animal, y que después le va a dar la bendición. Entonces Rebeca escucha todo eso, y cuando Rebeca escucha todo eso, gloria a Dios, Rebeca quiere que su hijo, que ella ama más, que es Jacob, que lo ama más que Esaú, quiere que él engañe a su papá antes de morir, y es antes de morir que lo engañe, para que le robe la bendición a su hermano Esaú. Ahí se ve todo un revoltijo, pues. O sea, todos están con un mal corazón, pues. Y es pueblo de Dios. Son 4 de familia. Y se separan entre 2 grupos entre ellos. El papá, él tiene al que ama más de hijos. Ahí hace la diferencia. Él ama más a Esaú, el que nació primero, ¿verdad? Y él quiere darle la bendición a él, aunque no se la tiene que dar a él. Rebeca, como ama más a Jacob, y sabía que la bendición era para Jacob, ella la quiere agarrar, la bendición que es para Jacob, pero de una forma pecaminosa, cometiendo pecado. Quiere que engañen a su esposo, que tanto amaba, antes de que se muera, engañar a su esposo. Imagínense qué triste es engañar al esposo, engañar a la esposa, y que uno ya sabe que ya va de salida.
engañarlo antes de que se muera para robarle algo que queremos darle a otro hijo, pues, y que hay que dárselo a otro. Aunque sepamos que él está haciendo algo mal, porque la bendición ya se sabía que era para Jacob, y Rebeca sabía que estaba haciendo mal al dársela a Esaú. De todos modos, ella quiere que lo engañen y lleva a su hijo, le aconseja a su hijo que ella ama más a su favorito, que es Jacob. Lo aconseja, entre los dos se ponen en plan de engañar a su padre antes de que muera para robarse la bendición. Ellos lo que tenían que haber hecho es dejar las cosas en las manos de Dios. Dios dijo que la bendición era para Jacob, y si Esaú quiere hacer otra cosa que él ya sabe que es diferente, él sabe lo que hace. Hay que nosotros seguir al Señor, hay que obedecer a Dios. ¿Cómo vamos a hacer un pecado de engañar? ¿Cómo va a aconsejar a mi hijo que le robe la bendición? Si la bendición es para él, de una forma o de otra Dios se la va a dar. Hay que dejar en las manos de Dios todo, Dios lo va a acomodar todo. Y Jacob también, si la bendición dijo Dios que es para mí, ¿cómo me la voy a robar? Dios me la va a dar de una forma u otra. Si se la da mi padre a Esaú, de todos modos, si Dios dijo que para mí la bendición, para mí va a ser la bendición de todos modos. O sea, ahí llegó la prueba, pues. Como nosotros cuando queremos algo y vemos que no puede ser, y a nuestra manera hacemos las cosas, fallándole a Dios para querer hacer lo que nosotros necesitamos, aunque Dios nos haya dicho que nos va a dar algo, nosotros no tenemos que ayudar a Dios, pues, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas correctamente, y si se necesita hacer algo malo para poder recibir lo que Dios nos dijo, mejor esperarnos y que Dios nos lo dé a su momento, lo que nos va a dar, ¿verdad? Y es lo que uno tiene que hacer así, pues. Dejar las cosas en las manos de Dios. Y ellos, en vez de dejar las cosas en las manos de Dios, ellos por su cuenta quieren engañar, pues, a Isaac. Y lo triste es que todos son pueblo de Dios, los cuatro están en pecado, pues. El padre queriéndole dar la bendición al que no es. El hijo, que ya vendió la primogenitura, quiere la bendición también para él. Se va a casar sabiendo que él ya le había vendido la primogenitura desde antes y ya no era para la bendición. De todo modo la quiere, aunque ya no le pertenece. O sea, está todo mal. La mamá oyendo, tengo una Biblia creo que dice que estaba oyendo escondidas, dice así, le ponen Dios como así. La esposa queriendo engañar a su esposo, que sabe que ya va a morir, y tanto que lo amó y lo que vivió con él, y todavía lo quiere engañar en sus últimos días, y quiere que su hijo cometa el pecado de engañar a su papá también y robar la bendición, así que Dios dijo que iba a ser para él, pero quieren como meter la mano para que se pueda lograr lo que Dios dijo, pues, ¿verdad? Miren, Dios va a hacer siempre lo que Él va a hacer. Dios va a hacer siempre lo que Él va a hacer. Dios va a hacer su obra, lo que Él planeó, lo que nos reveló o no nos reveló, pero es su voluntad, Él la va a hacer, ¿verdad? Lo que la Biblia dice que Dios va a hacer, lo va a hacer. Lo que Dios nos dijo a nosotros que va a hacer, lo va a hacer. Lo que no dice la Biblia que Dios va a hacer, lo va a hacer. Lo que Dios no nos dice a nosotros que va a hacer con nosotros y con los demás, lo va a hacer. El punto aquí, el problema es nosotros cómo salimos en el proceso que Dios hace su voluntad. O sea, como un ejemplo, la bendición del último, cuando leemos esta historia, la bendición del último la recibe Jacob, como aquí lo leímos, que lo engaña y le dice, sí, soy tu hijo, le dice varias veces, y Isaac, dudaba mucho, y si eres, le preguntaba si eres, y hasta lo tocaba, si tenía vellos en los brazos, y dice que estaban vellosos los brazos, como los de Esaú, pero la voz era de Jacob, porque dice que su madre, cuando le llevó los animales Jacob, de los que ellos tenían ahí en su casa, dice que le puso las pieles en los brazos para que cubrirle y tuviera vello. Y por eso él miró, tiene vello, pero porque lo estaban engañando, porque él estaba ciego, el papá y no miraba nada, nomás tocaba y escuchaba nomás, y pues lo podían engañar, estaba ciego, dice ahí por lo viejo que ya está ciego, pues era tan grande que estaba pues este hombre de Dios. Entonces, la cosa aquí que Dios ya les había dicho a Jacob y le había dicho a Rebeca que la bendición era para Jacob, pero ellos están agarrando la bendición de una forma pecaminosa, pues. O sea, el punto aquí es, fíjense lo que quiero decir, el punto es de que Dios va a hacer su voluntad, lo que dijo que la bendición iba a ser para Jacob, pero nosotros cómo salimos en el proceso de que Dios logra las cosas, pues. Es como le dice una cosa, el Nuevo Testamento muestra cuando Jesús muere por nosotros, y el Antiguo Testamento habla que iba a morir por nosotros, y el Nuevo Testamento habla que Él murió por nosotros, y muestra la Biblia que hasta desde la eternidad Dios tenía planeado que Jesús muriera por nosotros. Eso nos enseña la Biblia, lo hemos visto nosotros muchas veces,
Pero la Biblia muestra todo eso y pasó lo que Dios dijo que pasara, pero para que pasara, una de las cosas que sucedió fue de que Judas Iscariote vendiera al Señor por 30 monedas de plata, ¿verdad? Y Jesús dijo que era mejor que ese hombre, no, que le hubiera sido mejor a ese hombre nunca haber nacido, dice así. Entonces, para que se cumpliera lo que Dios quería, que Jesús muriera, Judas salió amarrado allí en el pecado. Y Judas, ese hombre, a saber Dios cómo está ahorita pasando, la verdad, de tremendo. Y cómo la va a pasar por la eternidad. Entonces, Dios va a cumplir lo que Dios va a cumplir. Pero el punto es cómo nosotros salimos en el proceso, pues, ¿verdad? Dios va a hacer su voluntad, ¿verdad? Dios va a hacer su voluntad. Es como cuando le quitan la vida a una persona. Dios ya tenía predestinado, planeado que esa persona iba a vivir hasta tal día, hasta tal año, hasta tal hora. Iba a llegar a tales años de su vida. Y cuando pasó la voluntad de Dios, era cuando tenía que llegar esa persona, porque si pasó es porque Dios quiso, ¿verdad? Y si Dios quiere que llegue la gente grande, llega. Pero la cosa que es que el que le quita la vida a la persona, ¿cómo sale él? Ese ya sale con un cargo con Dios y Dios le va a tomar en cuenta eso. Entonces siempre se va a cumplir la voluntad de Dios, pero nosotros cómo salimos en el proceso de que Dios va a cumplir su voluntad, pues. Ese es el punto, pues. Que Dios nos ayude a nosotros de que no salgamos dañados, espiritualmente fallándole a Dios, haciendo el mal de alguna forma, en el proceso de que se van a cumplir las cosas que Dios va haciendo, pues, ¿verdad? Como este mismo hombre, que la bendición era para él, Jacob. Era para él la bendición, pero él comete el pecado. En el mismo proceso que él recibe la bendición, él comete el pecado y Dios se lo toma en cuenta el pecado a él. Luego tanta así la mentira de la maldad de él, que no le empiece a engañar a su pobre padre, que es un anciano, en esa forma digo, porque es un hombre de Dios, pero digo porque es su padre, es un anciano, es para que a uno le duela, pues, que ya está a punto de morir. Sino que él todavía en su maldad, de querer engañar y todo para recibir la bendición que todo mundo iba a recibir, le dice su papá, ¿por qué lo encontraste tan rápido cuando le lleva la comida y los panes que hizo su mamá? Porque ellos fueron a agarrarla nomás de los animales que tenían, que nomás agarrarlos, matarlos y prepararlos, que también es tardado, pero es más fácil que ir a cazarlos, y de aquí que te encuentras uno, de aquí que lo puedas hasta matar, de aquí que lo traes, todavía regresas, y empezar a preparar, entonces es más tardado, y como fue muy rápido, fue primero que Saúl, Jacob, el que tenía la comida, porque por esa forma fue más rápido, como lo expliqué, porque estaba todo en casa. Por eso cuando lo va a comer Esaú, le dice, ¿por qué lo encontraste tan rápido? Le dice, ¿verdad? Y le digo, y tú tanto era la maldad de Jacob, que Jacob le dice, porque Jehová lo puso delante de mí, pues. O sea, como sabía que su papá creía en Jehová, le echó mentiras que tu Dios Jehová me lo dio a mí. O sea, le está hablando ahí como que Dios obró, pues hizo un milagro. O sea, que él salió a buscarla y fingiendo que él era Esaú. Y decir, soy Esaú, engañándolo a él, que no lo es. ¿Y por qué lo encontraron tan rápido? Porque era difícil encontrarlo, porque él lo tenía rápido, porque su mamá lo agarraron, perdón, él agarró los animales de que tenían en su casa, se llevó a su mamá y rápido lo hicieron. ¿Por qué lo encontraron tan rápido? Y todavía con esa maldad, él le dice, porque Jehová le dice que Jehová se los puso. O sea, como que Dios obró milagrosamente, que Dios movió su mano, pues, ¿verdad? Pero lo que estaba pasando ahí, que era pura mentira y engañando, y todavía mete a Dios en la mentira. Echa mentiras con Dios, pues, ¿verdad? O sea, metiendo a Dios, perdón, en sus mentiras, perdón. Dice que Dios todavía lo hizo. Fíjese, y todavía cuando engañas, y hay varias cosas aquí que vimos, usted lo puede uno leer, al rato lo puede leer o ponerlo en audio mañana, pero véanlo si quiere para que vea más de detalle la cosa, y ve todos los engaños y todo lo que pasa ahí, y al final de cuentas de todo recibe la bendición. Lo bendice desde el versículo número 28, del 27 al 29 se empieza a ver cómo cuando le empieza a dar la bendición, cuando va a empezar a bendecir y cuando lo bendice. Recibe la bendición, pero cometió varios pecados, hasta metió que Dios me lo dio y era mentira, engañó a su padre y todos los engaños, y sabía que así iba a morir y no le pesó, y toda una barbaridad, algo bien triste, buscando lo que Dios le había dicho, pero a su manera, pues.
Él tenía que esperarse, bueno, se ve que no voy a recibir humanamente la bendición que Dios dijo que era para mí, pero hay que dejar todo en las manos de Dios. Si Dios me lo va a dar, me lo va a dar, Él dijo, y Él me lo va a dar, de alguna manera me la va a dar. Y ya. Y Él metió su mano para hacerla a su manera, pues. Entonces, lo que el Señor nos muestra aquí a nosotros es de que en las familias de Dios, eso y todo esto aquí está pasando, todos entre ellos mismos engañándose, planeando el mal unos contra otros, y son familia, planeando el mal contra otros familiares de la misma casa son, porque son dos hermanos y los dos papás, los padres. Entonces lo que Dios nos muestra que en las mismas familias de cristianas hay maldad, pues, obviamente. Pero lo que Dios también nos muestra que nosotros como pueblo de Dios vamos a ver la mano de Dios, que Él nos va a bendecir a nosotros, que nos va a dar bendiciones que Él nos ha dado o que le hemos pedido, pero ¿qué hacemos nosotros para poderlas recibir? ¿Podemos obrar mal para poderlas recibir o podemos dejar todo en las manos de Dios, en que se vea difícil y en que se vea que no lo vamos a recibir? Tenemos que confiar en que Dios de alguna manera va a obrar y nos va a dar lo que nos va a dar, porque al final de cuentas Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Si Él nos dijo que nos va a dar algo, Él lo va a hacer. Si Él dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Si Dios le ha dicho que la bendición era para Jacob, que Saúl lo iba a servir a él porque la bendición era para Jacob, Dios lo iba a hacer. Y Dios al final lo hizo. La bendición quedó para Jacob, pero como Jacob quedó parado con todos los pecados que cometió. Entonces, Dios va a hacer su voluntad. Por eso dije en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios hablaba que Jesús iba a morir por nuestros pecados y murió. Pero Judas Iscariote, que era uno de los 12 apóstoles, se anduvo haciendo sanidades y milagros, porque los 12 apóstoles dice la Biblia que Jesús les dio poder y fueron a hacer sanidades y todos fueron a sacar demonios, hacer sanidades y regresaron con Jesucristo. Y decían, y ellos eran hombres poderosos en el Señor, que andaban con Jesús, escuchaban a Jesús, conocieron a Jesús, vivieron con Jesús por unos años. Y vende a Jesús por 30 monedas, ¿verdad? Y traiciona a Jesús. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito que Jesús muere. El propósito de Jesús que muriera se iba a cumplir. Pero ¿cómo quedó Judas Iscariote parado en el proceso para que se cumpliera lo que Dios iba a hacer de todos modos? Jacob recibió la bendición, pero ¿qué cometió él ¿qué cometió él en el proceso de que Dios le daba la bendición a él? Entonces Dios va a hacer lo que va a hacer con nosotros, lo que nos haya hablado, lo que nos haya dicho, lo que le hemos pedido y que hemos sentido que Dios nos lo va a dar, que nos ha dado la fe por su Espíritu Santo, por su palabra que nos lo va a dar. Pero ¿cómo vamos a salir nosotros parados en el proceso de que Dios nos va a dar la bendición? Ese es el punto, pues, ¿verdad? Entonces, en el proceso nosotros podemos salir embarrados en cosas, en pecados, en cosas que no están bien. Y al final Dios nos va a bendecir, pero también Dios toma en cuenta lo que estemos haciendo o lo que vayamos a hacer. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, lo que Él nos va a dar, confiar en eso, que el Señor nos va a dar lo que le hemos pedido, lo que nos ha dicho, con más razón obviamente. Confiar de las dos formas, las dos igual, porque también la Biblia, me corrijo, porque la Biblia también enseña de que si le pedimos algo, Jesús lo dijo, en el nombre de Jesús al Padre, que lo iba a hacer Jesucristo, y también el Padre lo iba a hacer. Entonces, confiar las cosas en el Señor, pero no tratar de ayudarle a Dios. Aunque se vea que no va a pasar, dejarlo todo en las manos de Dios. Es lo que tenía que haber hecho Rebeca, en vez de ir con el chisme y que meterle cizaña a su hijo. Y su hijo también con su maldad también querer engañar a su padre, los dos con la maldad y querer engañar a Isaac. Si Isaac hacía algo incorrecto, pues ya Isaac y el Señor, y Dios de alguna manera a Jacob le iba a bendecir. Porque no es el que eligiera a Isaac, no es el que eligiera Rebeca, o porque Jacob quisiera, es el que Dios había elegido. Como dice la Biblia, que todavía no habían hecho ni bien ni mal cuando estaban en el vientre Isaac, ¿verdad? Y Jacob, dice así la Biblia en el Nuevo Testamento, Romanos, dice cuando Dios ya había elegido pues a Jacob. O sea, no es por lo que hacemos los hombres, sino porque Dios es el que elige lo que va a hacer. Y él nos elige para la bendición que Él quiere y para lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Entonces mejor dejar en las manos de Dios y Dios al final de cuentas de todos Él va a cumplir lo que Él quiere. Pero en el proceso, ¿cómo sale uno? Porque nosotros la verdad, hacemos muchas cosas que Dios nos perdone, pero hacemos muchas cosas para recibir lo que queremos de Dios y lo que le hemos pedido a Dios, para lograrlo de una forma equivocada. Que Dios nos perdone y nos ayude, ¿verdad?, a hacer las cosas bien, para
que en el proceso que recibimos las bendiciones, que estamos recibiendo bendiciones y que vamos a recibir más bendiciones, no salgamos como que al final de que sí, Dios nos dio las bendiciones, pero también hicimos estos males, ¿verdad? Para nosotros no formar, no tener parte, perdón, en los pecados, ¿verdad? Y que Dios haga su voluntad. Entonces Él va a hacer lo que Él dijo, pero podemos salir embarrados en pecados como Judas y como Jacob y como Rebeca también. Y pues de todos modos, aunque como Isaac quería hacer su voluntad y él quería impedir la bendición de Dios, que Dios quería que fuera para Jacob, se la quería dar a Esaú. Fíjate que Dios había mostrado diferente, aunque haya gente y aunque haya cosas que parece que van a impedir nuestra bendición, Dios de todos modos al final no la va a dar. Jacob terminó con la bendición. Él hubiera terminado con la bendición de todos al final de cuentas, aunque Isaac se la hubiera dado a Esaú. Todos Jacob hubiera recibido la bendición al final porque de alguna manera Dios obraría porque la bendición era para él. Mejor dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Rebeca y Jacob? Mira, hay que dejar todas las manos de Dios. Su papá tratando rebeldemente, ya Dios me habló a mí, yo se lo dije a ustedes, ya a la familia se los dije, a tu papá se lo conté, tu hermano lo sabe, tú lo sabes, él quiere hacer tu papá quiere hacer su voluntad y tiene temor a que va a morir, ya mero, entonces quiere hacer lo que él quiere. Hay que dejar todas las manos de Dios y de todos modos, a final de cuentas, Dios se le va a dar y todos bien. Y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O Judas, vende que ahí hablándole, o sea, Judas también ahí hablando con los demás para vender a Jesucristo. Claro que hablaba en el Antiguo Testamento que iba a hacer eso Judas, pero hablando humanamente, Judas, o sea, Judas se hubiera quedado tranquilo, de todos modos, Jesús iba a morir por nuestros pecados, de todos modos, y Judas no recibiría el castigo, ¿verdad? Pero ya estaba predestinado que Judas lo hiciera también, porque la Biblia sigue en el Antiguo Testamento. Pero la cosa que salió embarrado, pues también, ¿verdad? Y para que pues, cumpliera la voluntad de Dios que Jesús muriera. Entonces la voluntad de Dios se va a cumplir, pero ¿cómo salimos nosotros en el proceso? Y Dios nos va a bendecir, como a Jacob, pero ¿cómo salimos en el proceso? O sea, salimos mal, como él salió mal, y también lleno de pecado también. Cometió varios pecados y hasta metió a Dios. Y ese fue el pecado más grande para mí. Y luego cómo engañaba a su papá grandemente y todo, y hasta lo besó, y le bésame, hijo mío, y lo besó, y cuando lo besó, pensando su papá, a ver si es Esaú, ¿no? Porque, y cuando lo besa, y lo huele, y dice que le dé el olor, pero como su mamá le puso la ropa de su hijo, como el otro hijo era cazador, olía como al campo, andar en los cerros y todo eso, dice que lo olió y le dio el olor del campo, y dijo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido, y le empieza a dar la bendición, pensando que es su hijo y lo está engañando. Algo bien triste. Y lo besó. Me acuerdo cuando Judas Iscariote venció. Cuando Judas Iscariote traicionó a Jesús, le dijo a los que le pagaron el dinero, le dijo, al que yo bese, ese es, arréstenlo con seguridad. O sea, no duden, ese segurito, ese que yo voy a besar, ese es Jesús. Y fue con Jesús. Y cuando llega con Jesús, va con él y le da un beso. Y creo que Jesús le dice, con un beso me traicionas al Hijo del Hombre, creo que así le dijo Jesús, así no me equivoco. Pero todo eso lo cometió varios pecados Jacob, ¿verdad? Tristemente. También se aprovechó de su hermano cuando tenía hambre. Su hermano no le importó la primogenitura, pero Tomás él también fue abusivo y viendo que tenía mucha hambre, se la compró con lentejas, ¿verdad? Entonces, y le dio pan también. Entonces, fue ventajoso para robarse la bendición, siempre andaba sobre la bendición, haciendo pecados, siempre, o sea, haciendo maldades, comprando con comida, echando mentiras, metiendo hasta Dios para echar mentiras y todo, para robarse la bendición, que sabía que era para él, mejor dejar todas las manos de Dios, y Dios de todo le va a dar lo que le va a dar. Y así, es lo que tenía que haber hecho Jacob. Dejar así, todo eso, porque también salió embarrado ahí. Entonces, eso fue malo, esas cosas que hizo estuvieron mal. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor su misericordia, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a Dios misericordia, vamos a pedirle a Dios que nos ayude